Pase, pase. Toma asiento, por favor. Muchas gracias, doctor. Y muy buenos días. Saluda al doctor, papá. Ellos son don Agustín y su hijo Paco Lara. Don Agustín tiene 75 años y presenta diabetes desde hace 25 años e hipertensión desde hace 15. Hace 2 años tuvo una caída del primer piso, generándole una compresión medular y causándole una paraplegia que lo ha orillado a estar en silla de ruedas y la necesidad de que alguien lo auxilie. Don Agustín viene a consulta porque desde hace semanas ha presentado un síndrome depresivo y su hijo se ha preocupado trayéndolo a la consulta médica. Buenos días. ¿Nombre? Sí, mi papá se llama don Agustín Lara. Ok, ¿y a qué viene a consulta? Y mire, lo que pasa es que desde hace 3 meses, mi papá que pues como que no habla a veces con las palabras que debería, no sé cómo podría decirlo. Además, como que últimamente, como que lo noto pues ido, como no sé, como que distanciado, podría decirse. Luego cuando intento darle de comer, pues no, como que se pone irritable y come, la verdad, muy poco. ¿Qué más tiene tu paciente? Pues no sé, doctor, pero no sé si tenga que ver. Mi mamá falleció hace 3 años. Y a raíz de eso creo que vinieron los síntomas de papá, o al menos empeoraron. De 4 hermanos que somos, pues yo soy el único que lo cuida. Y sí ha sido muy, muy duro el tener que cuidarlo muchas horas, porque pues también mis hermanos no me mandan dinero para poder pues cuidarlo. Además acabo de perder mi trabajo y la verdad no sé qué hacer. Espérame, por favor. ¿Estamos hablando de su papá o de usted? ¿A quién viene a consulta de los dos? No, pues una disculpa, doctor. Sí, hablo de mi papá. ¿Alguna otra cosa aparte de lo que está diciendo? Casi ya no duerme, está como siempre en la cama. Mire, su familiar ya tiene 75 años, ya tome en cuenta que es un viejo, es un anciano, decrépito, y se ve, la verdad, que usted no lo cuida bien. También algo importante, los adultos mayores o los ancianos siempre van en decadencia. Su cerebro empieza a tener un proceso, a ver si me llega a entender, porque pues no estudia usted medicina como nosotros, pero el chiste es que hay un proceso degenerativo a nivel cognitivo del cerebro y lo que va a hacer es que hay deficiencias en las conexiones interneuronales y por eso hay disminución de las capacidades cerebrales superiores. ¿Ok? ¿Me está entendiendo? Porque ya no vuelvo a repetir. Y eso sería lo que podría tener como explicación el hecho de por qué se confunde, ha olvidado algunas cosas, etcétera. Pero no es nada grave, es algo normal que le pasa a todos los viejos. Ahora, lo que sí me preocupa es lo que me dice que no puede dormir. Y bueno, para eso sí le voy a dar algunos fármacos, unos se llaman benzodiazepinas para que duerma tranquilo y bueno, al menos ya esté más relajado su paciente. ¿Qué otra cosa? Me dice también que no puede comer, entonces lo que le voy a dar es unas vitaminas, porque de seguro tiene deficiencias vitamínicas, y también le voy a mandar a hacer estudios, ya que esa falta de apetito se puede atribuir a alguna infección gastrointestinal que esté generando que tenga esta falta de apetito. Así que también le voy a mandar a hacer unos estudios, pero mientras regresan los estudios o están todos los estudios pues en orden, voy a mandarle también un antibiótico, pues por cualquier cosa, ¿no? Es mejor prevenir que lamentar. Y también le voy a mandar a hacer un estudio que se llama tomografía, pues de la cabeza, ¿no? No sé si me vaya a entender, el chiste es que vamos a ver cómo es su cerebro. ¿Por qué? Porque a esta edad es muy importante y
muy prevalente los tumores cerebrales. Así que su paciente puede tener un tumor por ahí, pero pues hay que descartarlo también. Entonces, le voy a pasar la receta. ¿Tiene alguna duda? Ok, doctor, pero no lo va a revisar o le va a hacer algo. El médico aquí soy yo. Yo solamente desde que entró vi todo lo que tiene. Y simplemente con los estudios que le mandamos a hacer, vamos a saber perfectamente qué es lo que está causando todos sus males. ¿O quiere usted que lo revise? O sea, me está quitando tiempo, que no ve que tengo muchísimos pacientes. Pues sí, doctor, no sé si con todos los medicamentos que él le mandó y todos los estudios, pues se tenga que hacer todos, ¿no? Comprar todos los medicamentos y todos los estudios. No sé cuánto me vaya a salir. Es que como le comento, pues perdí mi trabajo hace muy poco. A ver, ¿quiere o no que su paciente se mejore? Dígamelo, ¿eh? Porque si no, mire, se puede ir y sin ningún problema. Yo no me voy a hacer cargo si usted no está siguiendo mis indicaciones como yo lo estoy solicitando. Si a usted no le interesa a su familiar, no le importa cumplir con sus deberes, que es de cuidarlo, pues puede retirarse. La verdad no me quiero hacer cargo de unas pacientes o de cuidadores irresponsables. Bueno, está bien, doctor. ¿Y ya sería todo? Ya puede retirarse. Pues bueno, doctor, pues con todos estos medicamentos y todos estos estudios, pues creo que mi papá pues se va a poner un poco mejor. Entonces, pues muchas gracias. Pues que tenga buena tarde. Despídate, papá del doctor. Adiós, doctor. Gracias. Oiga, cierra la puerta. Equipo Cerebritos presenta Mesa redonda sobre buenas prácticas profesionales en el primer nivel de atención enfocado a la salud mental del cuidador primario del paciente geriátrico. ¡Comenzamos! Sí, lamentablemente este tipo de malas prácticas pues la hemos observado con mayor frecuencia en la relación médico-paciente, pues en las instituciones de salud donde hemos llegado a rotar y sobre todo si se trata de adultos mayores y sus cuidadores. Por eso pues creemos que esto es de suma importancia y por eso el equipo Cerebritos decidimos abordar este tema, el cual se titula pues Buenas prácticas profesionales en el primer nivel de atención, enfocado al cuidador primario del paciente geriátrico. ¿Para qué? Para con las buenas prácticas, pues evitar este tipo de acciones por parte del personal médico y así procurar tanto la salud del cuidador primario como del adulto mayor y así también promover un envejecimiento saludable. Pues mi nombre es Eduardo Caballero, me presento. Buenos días, compañeros. Comenzamos presentando a nuestro compañero Edwin Blanquet. Buenos días, Edwin. Hola Lalo, buenos días a todos. También voy a presentar a nuestra compañera Cecilia Medina. Buenos días, Cecilia. Hola, buenos días. También a su izquierda tenemos a Viridiana Medina. Muy buenos días, Viridiana. Buenos días, Lalo. Y por último, pero no menos importante, a nuestra compañera Ana Iglesias. Muy buenos días, Ana. Buenos días. Pues bueno, vamos a pues tratar los temas. El primero, pues en ser tratado va a ser el tema de salud mental. Comenzamos. Bueno, pues para empezar a hablar sobre el tema de salud mental, primero hay que definir qué es la salud mental y pues nosotros entendemos que es un estado en el que un humano pues es consciente de todas sus aptitudes, donde puede encontrarse con un cierto grado de plenitud con su vida, puede trabajar productivamente y fructíferamente, ya sea de forma individual y en forma comunitaria, ya que puede aportar algo a la sociedad.
Y pues esto más que la ausencia de enfermedad, pues es el funcionamiento adecuado de un ser humano, tanto en su entorno individual como en su entorno social. Y pues hay determinantes que tienen mucho que ver con la salud mental y pues principalmente los vamos a dividir en factores protectores y factores de riesgo. Y pues dentro de estos factores vamos a encontrar diferentes, como pues principalmente va a ser el entorno, el ambiente, los factores individuales, los factores biológicos y los factores sociales, que pues principalmente es la familia, la relación que tiene una persona con la familia, si se encuentra en un estado de violencia, si tiene una familia que es protectora, que le brinda amor, si durante el proceso de gestación la madre consumió alguna sustancia o si por el contrario fue un embarazo muy saludable. Todos estos factores intervienen de manera importante en la salud mental de un individuo. Y pues esto es muy importante igual porque se va a relacionar mucho con lo que va a ser el cuidado, ya que pues si una persona se va a dedicar a realizar un cuidado a un paciente geriátrico, pues debe encontrarse en buenas condiciones, tanto físicas como mentales. Entonces, para que este cuidador se encuentre y brinde un cuidado adecuado, pues debe tener buena salud mental, por lo que pues esta salud mental es muy importante para que realice actividades de cariño y de respeto pues con el paciente geriátrico. Entonces, no sé si ustedes, compañeros, tienen como otras cosas importantes que agregar en este tema. Bueno, le voy a dar la palabra a Ana Iglesias. No sé si quieres agregar algo, Anita. Bueno, yo creo que sí, como tú mencionaste, igual pues la salud mental va a ser una necesidad como tal básica del ser humano, ¿no? Principalmente en ese tema, pues es importante mencionar que todos esos factores van a ser importantes pues para que el adulto mayor tenga un envejecimiento sano, ¿no? Tanto desde factores familiares como individuales y pues también en general sociales, ¿no? Y pues todo esto también a su vez va a depender para que pues, el cuidador también tenga una salud mental. Gracias, Anita. Lalo, ¿tienes algo que decir? Pues sí, yo creo que la salud mental es muy importante porque pues a veces no le damos importancia y como tal, pues sí tiene mucho impacto en la salud en general, no nada más del paciente geriátrico, sino también pues de todas las personas, ¿no? Entonces, pues sí, pues es importante enfocarnos también en estos temas y pues nada, así para también promover un envejecimiento saludable y como tal, pues una salud muy buena en general. Gracias, concuerdo contigo, Lalo. La salud mental pues es muy importante y todos como seres humanos pues debemos tener derecho a una buena salud mental. Ceci, ¿quieres algo para agregar? Pues nada más que concuerdo con todo lo que ya se dijo. Es importante conocer todos estos determinantes o situaciones que afectan a la salud mental, sobre todo porque, por ejemplo, en el caso de nuestro tema, el cuidador pues tiene presente muchísimas de estas situaciones, ¿no? Y como que cada vez se van presentando más y más y más, y pues todo eso al final va a llevar con un deterioro de su salud mental. Sí, lo que dice Ceci pues también es muy importante debido pues al gran tiempo que se invierte pues en el cuidado de un paciente geriátrico. Edwin, ¿tú quieres comentar algo? Solo como recalcar, amigos, cuatro palabras, dos que dijo Anita, necesidad básica, y dos que dijo Lalo, no le damos importancia, y lo uniría. Una necesidad básica a la cual no le damos importancia como médicos, que estamos formándonos, y no solo para con las personas, sino nuestra propia salud mental. Entonces, creo que es un problema muy grave que no le estamos dando importancia y pues que lamentablemente las repercusiones las vamos a ver no en un largo plazo, sino yo creo que en un corto plazo. Entonces, es muy importante, también concuerdo con todo lo que han dicho, así que es importante estar cuidando nuestra salud mental. Pues sí, así como mencionó Edwin, muchas veces la salud mental pues se toma como un tabú, lo que no debería ser así, pues principalmente nosotros somos estudiantes de medicina y en la carrera, como sabemos, en la UAM, pues no tenemos un módulo que nos lleve a nosotros principalmente que tengamos buena salud mental y también que abarque pues los principales temas y las principales patologías de esta materia. Entonces, pues esto se va a hablar después con lo que tenemos nosotros como propuestas
para este trabajo. Eso sería todo de salud mental. Pues vamos a pasar con el segundo punto o el segundo tema, el cual es aspectos de la salud mental. Bueno, para este tema hay unos datos que investigamos en el transcurso de nuestro seminario y que es importante como recalcar. Bueno, ya sabemos, las enfermedades mentales están en aumento. Se dice o se estima aproximadamente que el 10.7% de la población mundial tiene algún trastorno mental, en la gran mayoría mujeres, aunque no es mucho la diferencia. Y aquí encontramos un espectro importante de trastornos mentales que va desde el trastorno de ansiedad, que es el más común o frecuente, la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, etcétera. Y todos esos trastornos rondan no en su porcentaje o prevalencia a nivel mundial, no menos del 5 o 6%, aunque se sabe, y eso es importante, hay un subregistro y un subdiagnóstico de todos los trastornos mentales. Una por falta de conocimientos del médico o de interés del médico por estos trastornos mentales, porque piensa que todo es tangible, todo es biofisiológico y no psicológico. Dos, por esos tabú que mencionaba Viri, que rodean a las personas, a todos, y que no nos hace hablar de estos temas, que pareciera que si hablo de esto voy a ser un raro, que voy a parecer un loco y que voy a parecer un frágil. Entonces, esos tabús en la sociedad nos impiden a que podamos hablar de nuestro tema. Oye, ¿sabes qué? Creo que siento depresión, creo que siento esto y esto, porque parece que nos mostramos vulnerables, frágiles. Entonces, esto es importante. Y ahora, para hablar bien de este tema de la salud mental, hay que saber qué leyes en México son las que rigen o que velan por nuestra salud mental. Y se sabe que el artículo 72 de la Ley General de Salud es la que promueve o vigila que se atienda la salud mental como se debe, que promueve la prevención, la promoción y la atención de los trastornos mentales, y que tiene que tener como un enfoque que se entienda todos los factores que se acaban de mencionar. Entonces, promueve que la Secretaría de Salud, promueve que los distintos apoyos gubernamentales y las instituciones pues tengan esas actividades para establecer la prevención de los trastornos mentales, y pues también te da como un esquema, ¿no? Y te dice los derechos que tiene un paciente con trastornos mentales, el cual pues no cambia en nada, no porque tenga un trastorno mental, y esto lo sabemos, va a ser una persona diferente, rara, que tenga tratos especiales, y pues trata de velar por todo esto, pero esto es como en la teoría, y está bien que haya una ley. El problema es, una, ¿cuántos conocemos esta ley? Y dos, si se cumple la ley, si las instituciones cumplen la ley. Y también tres, en México, los materiales que contamos para que se cumpla la ley. Porque una cosa es que esté escrita, sí, a ver si están de acuerdo conmigo, y otra es que se cumpla. Entonces, ahora vamos a hablar cómo es el sistema de salud mental en el sistema de salud mexicano. Sabemos que el presupuesto que se da para la salud mental o los trastornos mentales es solo del 2% de todo el presupuesto total. Y de este 2%, aproximadamente el 80% se va a dar para el mantenimiento de todos los hospitales psiquiátricos. Entonces solo queda un 20% de ese 2% del presupuesto total para campañas tales de promoción, de prevención, estudios, investigaciones, tamizajes, etcétera. Entonces es nulo, es casi un grosero este porcentaje, o no sé qué opinan ustedes. Y ahora, quitando de un lado los números porcentuales, ahora hay que ver cuántos hospitales psiquiátricos hay en México. Aproximadamente hay 46 hospitales en México para un país de una población de más de 130 millones de personas. Y lo importante, bueno, y algunos otros datos como 13 unidades de internamiento y otros 8 establecimientos. Pero de todos estos como hospitales que hay psiquiátricos, lo importante también, o recalcar y ponerlo a la mesa, es el 52% están entre la Ciudad de México y Jalisco. Lo demás se distribuye en todas las demás entidades. O sea, esto sigue siendo una grosería
para tratar las enfermedades o los trastornos mentales. Y es que ahí empezamos mal, ahí empezamos a subvalorar todo lo que se trata con la salud mental y a ponerla como tabú. Y, y pues bueno, ahora seguimos dando números tristes, es que hay 1.5 psiquiatras por cada 100,000 habitantes, o que hay 0.14 camas por cada 100,000 habitantes en México. Entonces, todos estos datos nos dicen que pues, la salud mental, aunque sí hay una ley y hay secretarías o comisiones que tratan de velar por la salud mental, como el Consejo Nacional de la Salud Mental, o sea, CONAME y el Servicio de Atención Pública de la Salud Mental, no hay un buen sistema de salud. No estamos preparados para estos problemas. Y bueno, se estima que de 100 millones de personas en México, 15 tienen algún trastorno mental o lo van a padecer. Y aquí hay que también tener otra cosa importante que estamos viviendo ahorita. Todo esto, que de por sí está infradiagnosticado, que de por sí está infravalorado, ¿cómo va a cambiar después de la pandemia? ¿No? Todo lo que va a tener como repercusiones, dejando a un lado lo de los infectados y todo, que es importante, pero todos estos trastornos que va a generar el estar confinados, en cuarentena, etcétera, va a ser de suma importancia. Entonces, todos estos datos, la verdad, al menos a mí me hablan de que en México no estamos o no tenemos un sistema de salud, para empezar en general, no tan bueno, pero si hablamos en materia de salud mental, estamos muy dañados, no hay una buena estructura, no le dan la importancia necesaria. Y bueno, aunado a todos los factores que se mencionaron, creo que la salud mental en México está muy deteriorada, hablando en su vigilancia, en su precaución, y pues vamos a ver cómo se comportan estos números en un futuro que van a aumentar. Si de por sí la tendencia es que aumenten, con la pandemia van a tener un aumento más importante. Entonces, de todo esto no sé si ustedes concuerden, o sea, los datos yo creo que están ahí, son datos fríos, pero no sé ustedes qué opinen sobre estas cosas. O sea, no sé, por ejemplo, Lalo, ¿tú qué opinas de todos estos números, de cómo se maneja la salud mental en México? Pues sí, amigo, pues como tú bien lo dices, esto se ha infravalorado. Para empezar, enfermedades como pues la depresión lo toman como muy a la ligera, pues dices, es un estado de tristeza que luego se me va a pasar, ¿no? Entonces, y sobre todo si se trata de un adulto mayor, dicen, es que es normal en él porque pues ya se va a morir o algo así. Entonces, yo creo que pues sí, nuestro sistema de salud pues no es el mejor en esa cuestión de salud mental. Y pues también lo hemos visto entre nuestros compañeros, también no se le toma a este módulo también donde se pues trata las enfermedades y la salud mental, que no le toman pues la importancia que se debería. Claro, no se toma la importancia y tampoco hay, creo, campañas suficientes para decir que eso no es, o sea, por ejemplo, algo que no sé si concuerden, yo, si me hubieran preguntado en mi etapa de secundaria, yo pensaría, psiquiatra, es el que atiende a los locos, ¿no? El que por las películas o por lo que puedes ver tú, tienes la imagen de todo un hospital blanco con paredes que encierran a alguien con camisa de fuerza, etcétera. Entonces, yo al menos en secundaria tenía esa idea, la verdad. Y estoy casi seguro que mucha población así la tiene. No sé tú, por ejemplo, Ceci, ¿qué opinas de esto? ¿Tú qué pensamiento, por ejemplo, tenías de los psiquiatras y cómo crees que el sistema de salud de México podría ayudar a prevenir algunos trastornos mentales? Pues sí, así como tú lo mencionabas, igual yo tenía como esta idea, ¿no? De, pues por todas las películas que veía, todas las series, o sea, si tú ibas al psiquiatra es porque estabas loco, ¿no? Y igual, pues son personas que ya no podían ni siquiera reconocer a otras personas o que, pues, o sea, estaban mal, ¿no? Y entonces, pues, creo que, y lo acepto, esto igual lo tenía esta idea hasta creo que llegando a la preparatoria y ya luego me di cuenta de que no, pues nada que ver. Entonces, pues sí es bastante preocupante la idea que tenemos sobre la salud mental, ¿no? Y siento que igual muchos hospitales, muchos médicos, muchos sistemas de salud le han dado mucha importancia a la salud física, ¿no? Que si tú tienes algún problema, no sé, en los pulmones, en el corazón, alguna infección, estás enfermo, pero si no presentas nada de esto, estás sano, cuando pues no, o sea, también tenemos que ver cómo está el paciente en cuanto a su salud mental, porque eso después va a afectar como tal a su salud física. Claro, y aparte, concuerdo también con lo que dices, y todos esos trastornos mentales
tienden aumentan muchísimo la probabilidad de que un paciente tenga tendencias o ideas suicidas, ¿no? Suicidas. O sea, casi 1.2 de 1 a 2% han intentado suicidarse en México. Y esto pensamos en cómo prevenirlo, pero no nos vamos más allá y con este tipo de acciones podríamos hacerlo. No sé tú, Viri, ¿qué opinas, por ejemplo, de esto del suicidio o de también de los estigmas que rodean a la salud mental? Sí, también concuerdo con lo que se mencionó ya anteriormente. El suicidio pues va teniendo cada vez más, tasas más altas. Entonces, pues por lo cual es importante que nosotros como personal médico brindemos y promovamos la salud mental en nuestros pacientes. También pues hay que dejar de estigmatizar la salud mental. Podríamos hacer tamizajes en los pacientes, principalmente pues con el área de psicología. Hay que apoyarnos en ellos para que pues nuestros pacientes se encuentren en la mejor, en el mejor estado de salud mental, porque pues primero basado en nuestro tema, el cuidador debe estar en buenas condiciones para que brinde un cuidado adecuado. Entonces, pues sí, es muy importante que dejen de haber estos estigmas sociales en cuanto a que salud mental o psiquiatra, psicólogo se relaciona con que estás loco. Claro. Y tú, Anita, ¿qué opinarías tú, por ejemplo, de todos estos datos que se dieron en el sistema de salud mental en México? O sea, ¿crees que están de acuerdo a las condiciones en las que estamos? ¿Crees que estamos preparados para esto, por ejemplo, de la pandemia a nivel de la salud mental y de los trastornos mentales? Bueno, igual yo creo que como ya habías comentado, que pues se le está dando muy poco presupuesto, ¿no? A la salud mental y sobre todo yo creo que principalmente también ese presupuesto se enfoca en la mayoría de lo que es de la población joven, ¿no? No se le da la importancia suficiente a la población adulta y pues esto es un poco preocupante porque pues es la población que está aumentando, ¿no? Con esta transición demográfica, pues este cambio implica que aumente esta pues población de adultos mayores, pues sin este presupuesto pues no va a poder haber un bienestar como tal en ellos. Y pues sabemos que la salud mental es muy importante para pues tener salud en general. Claro, y ya para concluir lo que dijiste bien sobre lo que rodea al adulto mayor, 600, según los datos del INEGI del 2018, 600 millones de adultos mayores se suicidaron, por ejemplo. Y en teoría en el número pareciera que es poco, pero si vemos la comparación de cuántos jóvenes hay en México y cuántos adultos mayores hay en México, a pesar de que está ya en un aumento, hoy, bueno, en el 2018 hay más jóvenes que adultos mayores. Entonces, si vemos los números, decimos, bueno, el problema es de los jóvenes, tienen más porcentaje, pero si nos vamos a los números reales de cuántos jóvenes y cuántos adultos mayores hay, los jóvenes lo ganan. Entonces, el porcentaje es, pues no es tan óptimo para poder valorarlo. Y aquí sería bueno tener estrategias específicas de tamizaje, como mencionaron, para los adultos mayores y sobre todo también para el cuidador, que si de por sí dejamos a un lado a la salud mental en el paciente, el cual estamos viendo, con mayor razón, por todas estas situaciones, vamos a dejar a un lado la salud mental del cuidador. Entonces es importante, como ya para concluir esto de la salud mental, tener en cuenta todos estos datos que lamentablemente están en nuestra contra, pero no podemos no hacer nada. Y con eso sería todo, creo, de este capítulo que bien ya hemos mencionado. Ok, pues pasamos al siguiente tema, el cual es el envejecimiento. Pues para continuar con este tema tenemos que saber como tal qué es el envejecimiento, ¿no? Entonces el envejecimiento pues va a ser este proceso que va a ser gradual, inevitable, donde va a haber cambios tanto estructurales como fisiológicos y donde pues aquí se debe de dejar muy claro que va a ser independiente al proceso de enfermedad. O sea, no por ser viejo significa que vas a estar enfermo. Y pues las tres características muy importantes del envejecimiento es que es heterogéneo, que pues no sucede de la misma manera entre individuos, heterocrónicos, donde la velocidad del envejecimiento va a ser diferente para cada quien, y dinámico, donde pues factores ambientales y genéticos pues van a hacer que pues el envejecimiento en ese individuo no sea de la misma forma y velocidad en muchas etapas de su vida. Y bueno, no sé no sé si alguien tenga que opinar en esta cuestión de pues que muchas personas piensan que pues ser viejo significa estar enfermo y pues ya es la última etapa de la vida y que por eso no la debes de disfrutar como tal.
No sé, Ana, ¿qué tengas que opinar de este tema? Yo creo que muchas de esas ideas también se deben en general, la falta de información, ¿no? Que las personas no conocen como tal lo que es el proceso de envejecimiento o lo que conlleva, ¿no? Que no es una edad específica o que no son cambios normales que suceden en esta etapa. Eso yo creo que también es muy importante, saber conocer e identificar, ¿no? Las situaciones que puede presentar el adulto mayor, que pues no necesariamente significan que esté enfermo, pero sí necesitan eh, que requiera de cierta atención, ¿no? Ciertos cuidados específicos para que pues igual continúe con un envejecimiento saludable. Pues sí, tenemos todos estos estigmas que también la misma sociedad nos ha causado pensar, ¿no? Entonces también algo importante de este tema es que, pues, la pirámide poblacional, ¿no? La OMS como tal, pues estima que para del 2015 al 2050, pues la población de adultos mayores pues vaya en aumento. Se dice que del 12% va a pasar hasta un 22%, y no nada más, pues la cantidad de personas que vivan adultos mayores, sino también la cantidad de tiempo que ellos van a vivir. Y aquí, muy importante, pues no por vivir más significa que vas a vivir pues bien, sano. Y pues también se ha visto en las estadísticas que pues conforme va aumentando la población de adultos mayores, también en ellos se ha visto pues mayor prevalencia de ciertas enfermedades como las infecciosas, como las de vías urinarias, las gastrointestinales, las respiratorias, las úlceras y también la hipertensión arterial sistémica, que pues es una de las enfermedades crónico-degenerativas que pues afecta a esta población. No sé qué tengas que opinar, Edwin, de esto. Pues con estos datos que dices, yo solo recalcaría lo que mencionas. Hemos visto como un logro, y ya lo hemos mencionado antes, el aumento de la esperanza de vida, pero no nos hemos preguntado qué calidad de vida le estamos dando. Y aquí solamente pondría en el papel o en la mesa qué hace el médico para estos datos que estás diciendo, para esta inversión que se está generando, qué está haciendo el médico, qué está haciendo las instituciones, qué está haciendo las universidades que forman a los médicos. Y pues aquí, como lo veremos ya al final, pues hay muchísimas deficiencias, tanto en el mismo médico como en las instituciones donde va a trabajar el médico y como en las instituciones que preparan al médico. Esos son los tres vertientes que hay en deficiencias para el entender estos procesos demográficos, estos cambios demográficos, y entender, pues, aunado a ello, lo que lo conlleva, que son las comorbilidades, que aunque en el número son infecciosas, las crónico-degenerativas siguen aumentando, siguen escalando, y pues esto, al final, la suma de todo esto más los trastornos mentales, es muy probable que vamos a encontrar un número de discapacidad muy alto en unos pocos años. Entonces, solamente recalcarlo y concuerdo con lo que dices. Ok, pues sí, es importante saber que no nada más estas enfermedades se van a presentar en esta población, sino también las enfermedades crónico-degenerativas, que pues son las que mayormente causan pues mortalidad, y sobre todo en México, pues de las cuales aquí se encuentran las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus, los tumores, el EPOC, el EBC. Entonces, todo esto más las enfermedades mentales que ya se mencionaron, pues sí van a causar pues mayor discapacidad en los adultos mayores, y si pues van a aumentar la cantidad de adultos mayores, pues también van a aumentar la cantidad de personas que van a necesitar de un cuidador, ¿no? Entonces no sé qué tengas que opinar de esto, Ceci. Sí, pues tienes razón, y creo que todo esto va de la mano con que pues muchas personas siguen relacionando ese tipo de enfermedades con el ser viejo, ¿no? O sea, que una persona ya de esa edad pues va a ser totalmente normal que tenga hipertensión, que presente diabetes, que tenga enfermedades del corazón, ¿no? Y siento que por eso muchas veces las personas como que no le dan un buen seguimiento a estas enfermedades, y es lo que pues a largo plazo nos puede llegar a provocar esta discapacidad. Pues sí,
Y también aquí no nada más es de enfocarse a las enfermedades, sino también a prevenirlas y a promover como tal un envejecimiento saludable, que no nada más es la pues ausencia de la enfermedad, sino también promover un funcionamiento activo en el adulto mayor y que pues se puede pues dar ciertas recomendaciones a ellos para poder pues vivir una mejor vida, por ejemplo, pues realizar actividad física, 30 minutos al día o dependiendo de la capacidad pues física que tenga el adulto mayor, también una buena alimentación pues 3 veces al día, que sea equilibrada, que pues tenga las cantidades adecuadas, de la misma manera pues que haga actividades que pues a él le gusten como ir al cine, pues leer libros, ir a bailar, jugar lotería, lo que él quiera y pues dejar muy en claro que no por llegar a esta edad pues va a ser una etapa negativa, sino que pues se puede disfrutar como las otras etapas de la vida que pues precede. No sé qué tengas que opinar aquí, Iri. Ajá, pues sí, como lo mencionaste, es importante que nosotros pues le digamos a nuestros pacientes geriátricos que no se aísle, que pues es lo primordial porque pues muchos, como ya se mencionó anteriormente, tienen pues ciertos trastornos mentales, los principales pues son de depresión, demencia o ansiedad, entonces pues para que esto se evite, es importante que los adultos mayores no se aíslen, que pues también contribuyan gran parte de su familia, porque pues muchos viven solos. Y en caso de que vivan solos, pues es eso, que no deje de salir con sus amigos, que haga actividades que le gustan. Y pues igual es importante eso de la percepción social que tiene pues la sociedad, ya que antes se consideraba pues al adulto mayor como el sabio o el maestro, y en la actualidad pues se considera a los adultos mayores como pues las personas que ya no tienen posibilidades de hacer muchas cosas, que ya no aportan a la sociedad, que se enferman, y pues esto no debería ser así. Y también debido pues a la gran cantidad de publicidad de comida chatarra, de comidas dulces, pues es que también ha habido un cambio epidemiológico de enfermedades infecciosas, pues a lo que ya se mencionó, a las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, pues sí, como ya lo dijiste, esto es muy importante. Pues sí, debemos de ver a la vejez como pues una etapa donde también puedes seguir pues disfrutando pues de la vida, ¿no? Entonces vamos a pasar al siguiente punto, el cual es pues el síndrome del cuidador primario. Para iniciar con este tema del síndrome del cuidador primario, pues creo que principalmente debido a todas estas estadísticas de la población o factores sociales, etcétera, creo que es importante hablar como primer punto pues de la unidad familiar, ¿no? Sabemos que esta es como la esfera o la composición de, pues la esfera compuesta por una serie de personas que pues van a compartir como tal un lugar en el que van a pues convivir, y pues también se va a compartir en general un presupuesto, y pues este va a ser el espacio donde pues van a generar relaciones entre ellos y pues van a brindarle como una estructura tanto social y familiar. Y pues esta familia pues va a ser un determinante muy importante, eh, pues el destino de una persona, y pues también va a proporcionar tanto importantes factores en lo que es lo psicológico o lo cultural o los valores y pues los principios. Generalmente pues esta unidad familiar es considerada un grupo unido por parentesco, ¿no? Algo que sabemos que actualmente pues no es del todo así, y pues esto ha cambiado con el paso del tiempo. Pero lo que sí es que pues la familia va a constituir siempre como una unidad básica en la sociedad, y pues por ello es porque pues es el lugar donde pues las personas van a crear tanto valores, van a aprender cosas, van a transmitir también sus conocimientos, y pues van a también adquirir ciertas formas de comportamiento o van a generar estas formas de comportamiento. Y pues sabemos que actualmente ya no es solo un tipo de hogar que sea nuclear, ¿no? En donde sea la mamá, el papá y los hijos, sino esto pues ya han existido distintas composiciones, y también existen, por ejemplo, composiciones no familiares como las que incluyen los unipersonales o los monoparentales. Y pues con todo esto actualmente pues hablar de como tal de una unidad familiar que sea con características similares
en todas partes, pues es muy complejo porque pues esto ya ha cambiado y ya hay una diversa composición y estructuras familiares. Y pues de acuerdo a datos de INEGI, por ejemplo, del año 2017, se reporta que hay 30.186.454 hogares familiares, y pues de estos, los hogares familiares ocupan pues un menor porcentaje, la mayoría son hogares familiares, pero esto también se ha ido disminuyendo con el paso del tiempo, ¿no? Ha aumentado la prevalencia principalmente de familias monoparentales, y pues por ejemplo, dinos tú, Viridiana, no sé si nos puedas comentar a qué se debe esta disminución como tal de una familia con estructura nuclear. Pues son muchos factores los que intervienen para el constructo de una familia y como ya lo mencionaste, pues es el primer círculo y el más importante en el que se va a forjar pues los valores, los principios y tanto el estado emocional de una persona y también es muy importante para la salud mental. Entonces, creo que uno de los factores más importantes para que vaya en aumento las familias monoparentales sería la violencia. Hay mucho maltrato hacia la mujer. Pues México es un país muy machista, entonces, pues eso mismo ha ocasionado pues violencia intrafamiliar y pues ya en la actualidad pues las mujeres ya no tienen que aguantar eso y pues optan por la mejor opción que es vivir solas y sacar a su familia adelante, pero pues esto pues sí es un problema porque interviene mucho en la salud mental de todos los integrantes, tanto pues de los hijos y en el caso de que vivan con adultos mayores, que pues en la mayoría de ocasiones son los mismos padres, que pues ellos son los que van a enfrentar las situaciones de violencia entre las familias. Ceci, no sé tú qué opinas igual sobre esto. Pues sí, o sea, así como dijo Viri, hay muchísimos factores que influyen en esto. Pues también tener en cuenta que pues muchas veces el objetivo ya de los jóvenes pues no es el mismo de antes, de tener una familia numerosa y todo, o sea, la mayoría muchas veces no tiene eso como objetivo de vida, entonces creo que eso también ha sido un factor para que pues ya no tengamos esa típica familia nuclear, muchas veces numerosa, y pues eso posteriormente va a influir en, por ejemplo, si uno de los familiares requiere cuidado, por ejemplo, el adulto mayor, pues al haber menos familia o menos apoyo, pues esto va a crear problemas en la persona que lo cuide. Bueno, eso igual me parece muy importante. Esto pues va a influir muchísimo en los cuidados que se le proporcionen a ciertos integrantes de la familia, ¿no? Y pues sabemos que esto es porque la familia pues sigue siendo una estructura vital, ¿no? De la sociedad. Y pues también es muy importante para esto, para la proporción de cuidados, y pues son los principales que van a contribuir a esto. Bueno, también es importante mencionar que dentro de estos datos estadísticos, pues el número de componentes de la familia también se ha ido disminuyendo con el paso del tiempo, ¿no? Y esto entonces en general, los fenómenos tanto sociales y como cambios demográficos y entre muchos otros, pues han cambiado tanto las variables como la composición de la familia, ¿no? Y bueno, sabemos que en México pues la mayoría de cuidadores van a ser algún familiar, algún componente de esta estructura de la familia, y pues este es principalmente un cuidador informal. También por ello es importante conocer que aproximadamente el 60% de los cuidadores van a ser familiares y principalmente estos van a ser hijos del adulto mayor, y pues la edad va a ser de aproximadamente de 41 a 60 años, y pues aquí va a predominar principalmente lo que son las mujeres, es decir, pues van a ser hijas las que van a cuidar al adulto mayor, y pues también se ha reportado que pues el nivel socioeconómico va de medio a bajo. Y entonces todos estos van a ser factores importantes que van a contribuir a determinar el estado en que va a estar el cuidador. Entonces, Lalo, no sé si nos puedas comentar qué piensas tú acerca de eh, como de estas estadísticas que nos aportan las características del cuidador actualmente, que sea mujer, también que sea principalmente algún familiar o todos esos aspectos. Bueno, también, primero que nada, pues sí, como ya se mencionó, y un poquito regresando a lo que ya se dijo, fue pues el aumento de la discapacidad en los adultos mayores, pues va a ir
el número de ancianos que tengan con discapacidad pues en aumento y una disminución pues en quién toma este papel por la misma pues sociedad que pues pues bueno, la cantidad de personas que ahora ya las familias van a ser muy pequeñas y nos dejan menos cuidadores, entonces es importante. Y además, pues y ahora sí, pasando al tema, pues es que también se ha normalizado de que por ser tu familiar, pues tienes esa, pues, obligación de hacerlo y sobre todo si eres mujer, se le ha dado a la mujer este papel de, pues, ser el ama de casa, el que cuida a todos y al hombre, pues, ser quien dé el sustento para el hogar y pues que él no se encargue pues, de sus familiares, sino nada más de brindar apoyo económico para solventar a la familia. Ajá, yo creo que es muy importante esto que acabas de mencionar, que principalmente la influencia de todos los factores sociales y pues como tal culturales son los que han prevalecido en esto, han tenido prevalencia en determinar quién va a ser el cuidador. Y eso pues es importante porque también a eso se le contribuyen estigmas sociales que tenemos sobre que pues las mujeres deben de ser las principales que brindan cuidado y pues como tú ya mencionaste, el hombre es el que brinda cierto apoyo económico. No sé tú qué opinas sobre estas características que adquiere el cuidador, Edwin. Bueno, como Lalo lo mencionó, voy a recalcar algunas cosas así súper rápido, puntuales, ya para rematar esto. Esto que decimos de que va disminuyendo el número de integrantes en familia va por los datos que tenemos de que la mayoría de los cuidadores primarios del adulto mayor son informales y la mayoría, casi todos son familiares, pues va a disminuir esta tensión de cuidado, ¿no? Y por ejemplo nos preguntamos nosotros, que como bien lo dijo Ceci, tenemos ya un cambio de que no necesitamos o no queremos tal vez 10, 15 hijos como lo tenían antes nuestras generaciones pasadas, pero ¿quién va a cuidar de mí entonces? Y aquí podemos ya tener otra vertiente que, pues, ¿para qué querer tener la necesidad de que alguien me cuide si yo puedo cuidarme a mí mismo y llegar a un envejecimiento saludable? Y en segundo término ya, ok, lamentablemente no me pude cuidar por diferentes situaciones. ¿Quién va a cuidar de aquí? Tal vez el gobierno podría tener algún plan de participación, pero pues no hay alguien que vigile el cuidado. ¿Por qué? Porque la familia ha tomado ese papel. Porque el gobierno dice, bueno, mientras haya familia, alguien va a cuidar a los adultos mayores y yo no me voy a hacer cargo. Entonces también es importante ahí solo mencionarlo. Y como dices ya de los datos demográficos del cuidador, y es que si nos ponemos a analizar, pongámonos en la situación. Estamos en una familia donde está nuestro abuelito, por ejemplo, y dicen, bueno, ya él tiene que tener cuidados. ¿Quién lo va a cuidar? ¿Papá o mamá? Bueno, es que papá está trabajando, papá está teniendo ahorita ingresos y pues mamá ahorita pues no se queda en casa. Pues, por lógica, nos decimos, bueno, mamá, que se queda ahí. Y está tan normalizado este machismo, inclusive porque sí son tintes de machismo que atraemos en México, que decimos, bueno, para evitar o no tener decadencia económica, pues que el papá siga trabajando. ¿Qué pasaría ahora? Nos ponemos en una situación adversa. Que te les digo, esto va muchísimo más profundo. Vamos con temas ya de, aparte de machismo, también trabajo, o sea, trabajo en el machismo y todo esto. ¿Qué pasaría si la mamá o la mujer en este caso fuera la que tuviera el mayor ingreso? ¿Creen que dejarían, bueno, que mi mamá, que nos está ingresando económicamente más ingresos, vaya, deje de trabajar? Tal vez la vertiente no solo gira el machismo, que sí es muy importante, sino el machismo en el trabajo. Si la mujer ganara más en el trabajo, porque todavía no llegamos a esta, pues que sería regla, al menos socialmente para mí, de que todos ganemos igual. Si la mujer ganara económicamente lo mismo que el hombre en el mismo trabajo, en todos los trabajos, creo que empezaríamos a ver cambios demográficos y ya no sería más del 60-70% el sexo femenino. Y pues bueno, también último dato que voy a recalcar que mencionas, la edad, ¿no? La edad del cuidador. La edad del cuidador ronda del 40 a 60 años. Tampoco es de que sea una edad muy, muy joven. Entonces, estas personas de 40 a 60 años, si vemos también su carga epidemiológica, su carga de enfermedad, son muy altas. ¿Cuántos de la población de 40 a 60 años tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene incluso algún trastorno mental? Y vamos y le damos la tarea de que cuide. Entonces, bueno, lo estamos saturando nosotros mismos como sociedad. Sin que empiece a cuidar, ya lo estamos saturando.
Entonces aquí ya nos vamos a tener muchos problemas y por eso creo que fue nuestra importancia del tema, ¿no? Yo quiero igual agregar algo, así como ya mencionó Edwin, en cuanto pues, y como se mencionó ya anteriormente, pues la mayoría son mujeres y también la mayoría pues si estaban trabajando dejan su trabajo porque pues tienen que dedicar al cuidado, que pues esto es muy importante también, porque así la familia tiene menos ingresos, lo cual también repercute pues en que la mayoría de estas personas tengan un estado socioeconómico de medio a bajo. Y también es importante recalcar que si no dejaron el trabajo, desde toda la vida se dedicaron a ser amas de casa y pues esto igual tiene mucho que ver con la sobrecarga que va a tener esta cuidadora porque tiene que dedicarse tanto al paciente como a su familia, que pues son todas las labores domésticas, que es cocinar, lavar, planchar, todo. Entonces esto también es muy importante ya que va a tener mucha contribución a que esta cuidadora se sobrecargue. Y pues es lógico. Claro, yo nada más una pregunta, nada más rapidísimo, no quiero que la contesten, ya se la sabemos. Y entonces, ¿para cuándo va a tener tiempo la cuidadora, no? Si tiene que tener cuidado de alguien, de las labores domésticas, ¿cuándo queremos que tengamos su tiempo? Y bueno, pues ahí está nuestro problema eje. Sí, como ustedes acaban de mencionar, pues todos estos factores muy importantes, tanto personales como, por ejemplo, si padece alguna enfermedad aparte o a qué se dedique, pues van a influir finalmente a, pues a cómo va a brindar estos cuidados y que también pues se presente un estado de sobrecarga. Y pues sería todo por ese tema. Y bueno, pues nada más para darle continuidad a este capítulo, pues ya con todo lo mencionado, con todas las características, con todo lo que va a pasar pues este cuidador, y pues va a ser muy frecuente que desarrolle una sobrecarga, que es cuando ya tendría pues lo que estamos estudiando, ¿no? O sea, el síndrome del cuidador, que también se conoce como cuidador quemado o síndrome de burnout, que la verdad es que este tema se viene hablando pues más o menos desde los años 70, fue cuando se empezó a identificar pues toda esta sintomatología que presentaban los profesionales que se dedicaban a trabajar con otras personas, ¿no? Y ya fue más o menos hasta el año 1986 en el que se trató de definir como tal este síndrome y se llegó a la conclusión de que pues era más que nada una mala respuesta ante un estrés crónico que al final te va a llevar a una serie de alteraciones y síntomas que pueden ser físicos, que pueden ser emocionales o que pueden ser como parte de la conducta, ¿no? Pero pues no fue hasta el año 2000 que la OMS decidió establecer este síndrome como una enfermedad que realmente tiene afecciones graves en la salud, o sea, realmente puede llegar a afectar la salud del cuidador e incluso poner en riesgo su vida. Y la verdad es que es un problema pues bastante frecuente, o sea, de todos los estudios que estuvimos consultando vimos que por lo menos más de la mitad de los cuidadores sí van a tener un nivel de sobrecarga, ¿no? O sea, podía ser leve, moderada o grave, pero pues por lo menos la mitad de ellos sí tenían pues este estrés, este cansancio, y pues yo creo que es muy importante porque a pesar de que es muy frecuente, yo siento que no, muchas personas o no se interesan o simplemente no conocen pues este síndrome, ¿no? Por ejemplo, yo antes de leer bien sobre el tema, pues no lo consideraba como tal una enfermedad. O sea, sí tenía en cuenta que pues el cuidar a una persona sí suele ser demandante, suele ser pesado, pero nunca que pudiera tener tantas repercusiones a la salud de la persona, ¿no? Bueno, pues no sé qué opinen ustedes. No sé, Lalo, o sea, ¿tú ya conocías esta enfermedad antes de empezar a estudiar el tema o también era desconocida para ti? Pues nada más, digamos, lo que causaba, pero como tal, considerarla una enfermedad, no la había considerado. Hasta este trimestre, pues fue cuando pues, digamos, empecé a conocer este tipo de patología, pues, mental, y que, pues, se han también normalizado y no se le ha dado la importancia que debería. Sí, sí hay estudios de lo que causa y todo, pero, pues, si hemos visto, pues, no se ha hecho nada al respecto para disminuir la sobrecarga en ellos, ¿no? Y también, pues, no nada más va a afectar al mismo cuidador, sino, pues, al paciente geriátrico, porque, pues, el cuidador en ese estado de colapso, pues no puede realizar bien la tarea de cuidar. Entonces,
el adulto pues mayor termina pues siendo mal cuidado y hasta descuidado y maltratado, ¿no? Exacto, y ciertamente es como muchas veces una situación que no se le da la importancia que, como tú dices, se ha normalizado, ¿no? Entonces, pues muchas veces incluso no se identifica o si se nota, pues es como de, pues yo siento que muchas veces también se victimiza al paciente geriátrico, ¿no? Así como de, pues pobre paciente, le tocó un mal cuidador o un mal familiar o seguro no lo quieren, etcétera, ¿no? Pero nunca nos enfocamos en cómo se está sintiendo el cuidador, ¿no? Por ejemplo, no sé, Anita, ¿tú has tenido alguna experiencia, por ejemplo, en las rotaciones del hospital o has visto directamente ese tipo de relación entre, pues, un cuidador colapsado y el paciente geriátrico? Sí, bueno, yo igual sí en algunas consultas geriátricas sí me he percatado de esa situación, principalmente el paciente que llega con su cuidador, pues no, siento que se le da el enfoque principalmente al adulto mayor y al cuidador no se le pone tanta atención, ¿no? Pero ya evaluando al cuidador en ciertos aspectos, ni siquiera el cuidador sabe que tiene un estado de sobrecarga o que tiene algún estado de colapso, porque bueno, de acuerdo a distintas características o escalas con que se evalúa el cuidador, pues en esas consultas se ha presentado que tiene sobrecarga y esto es importante porque también este manejo, pues como tal, incluye al adulto mayor y al cuidador. Y pues es importante porque también en esto ha repercutido el estado del cuidador en el estado del adulto mayor. Exacto, ¿no? O sea, realmente, pues sí, muchas veces el realizar el tamizaje pues es muy importante y como tú dices, este síndrome no solo afecta al cuidador, sino pues también al paciente geriátrico, ¿no? No sé, Edwin, tú qué hayas observado en todas estas rotaciones del hospital que hayas tenido, igual has presenciado algo así o nunca habías visto algún caso de síndrome del cuidador colapsado. Antes de contestarte esta pregunta, Ceci, solamente quiero igual nada más problematizar puntual a lo que dijo Lalo, que dijiste tú y que dijo Anita. Es el estado del cuidador depende o va a tener resultado en el estado del paciente, ¿no? Geriátrico. Y la sobrecarga va a generar un maltrato. Pero aquí lamentablemente también nos ponemos a pensar, así como, no sé si nos ponemos a pensar, ¿quién enseña a ser papá? Pues bueno, aquí lamentablemente nadie, ¿no? Pero ¿quién enseña a ser cuidador? ¿Quién debería enseñarlo? Hay capacitación para esto y bueno, esto lo vamos a ver en las propuestas que tenemos y en la revisión que encontramos, pero es importante aquí alentar a que sean capacitados para que evitemos todo esto. O sea, una de las vertientes sobre evitarlo. Y ahora contestando tu pregunta puntual, Ceci, mira, yo no he visto como tal el diagnóstico de ningún médico que diga, este cuidador tiene sobrecarga, este cuidador tiene burnout. No lo he visto, digo, no tengo mucha experiencia, pero en nuestras rotaciones no lo he visto, pero lo que sí he visto, sobre todo en los pacientes hospitalizados, que podría ser otro tema muy aparte, pero tiene mucha relación, cómo están algunos cuidadores ahí casi 24 horas al día esperando noticias y quieren buscar al médico para alguna duda y el médico no está o está paseando, no sé, y se le ve la cara de estrés, se le ve la cara de ansiedad porque pues, estar el paciente esté hospitalizado, grave, internado, pues no es nada fácil y creo que no se le da la importancia, pero creo que la prevalencia de sobrecarga es muy importante y es más grande de lo que podríamos ver en los estudios. Y pues creo que pues, eso es parte de las malas prácticas que tenemos como profesionales de la salud. Y creo que no he tenido, como te digo, una experiencia específica, diagnosticada, pero sí muchísimas, sobre todo en hospitalización, de personas que están estresadas, están angustiadas y tienen muchísimo ganas de que ya esté bien toda la situación que rodea a su paciente y a su familia. Exacto, ¿no? Eso también se ve mucho en este tipo de pacientes y pues igual como tú dices, creo que también es un poquito de falta de interés del médico en pues preocuparse también por los familiares, ¿no? Porque como tú dices, o sea, el familiar está pues todo frustrado, todo estresado de que no le informan nada, de que su familia está hospitalizada y pues el médico pues está, no sé, en la sala de internos platicando, o paseando, se fue a tomar su coca o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues sí es muy importante preocuparnos también por el cuidador
y pues tener en mente este problema, o sea, la cantidad de estrés que ellos cursan y con ello poder hacer pues un buen tamizaje, ¿no? O sea, pensar que si tienes a un paciente con discapacidad, va a tener un cuidador que va a tener muchísimas responsabilidades y por lo tanto debemos tamizarlo. Con esto pues se utiliza lo que es la escala de Sarit, que pues básicamente es preguntar una serie de preguntas y dependiendo de lo que te vaya diciendo el cuidador, pues le vamos a dar un puntaje y ya al final sumamos los puntajes y ya vemos si tiene sobrecarga y qué nivel de sobrecarga tiene, ¿no? Entonces, pues sí es bastante importante darle preferencia también al cuidador, ¿no? Como habíamos mencionado anteriormente en discusiones, es establecer una buena relación médico-paciente en la cual pues se tome en cuenta también al cuidador como pues, un segundo paciente, no solo enfocarnos en el paciente geriátrico, ¿no? Y bueno, pues ya para acabar este tema, Viri, igual, no sé, ¿tú crees que en medicina, o bueno, en general se esté dando importancia a esta enfermedad? O sea, a pesar de que es muy frecuente y la vemos mucho, ¿tú crees que los médicos realmente se llegan a preocupar por el cuidador? Pues en la experiencia que yo he tenido, que ha sido igual muy poquita, tampoco he visto que se tenga como cierto recalque en diagnosticar el síndrome de burnout en los cuidadores. Y como pues lo también hemos investigado, pues la escala de Sarit es muy importante y también creo que es muy fácil de realizar. Si bien te puede llevar, no sé, máximo 10 minutos porque son 22 ítems y cada uno tiene puntaje, pues siento que es una escala muy puntual, entonces no te llevaría mucho tiempo realizarla y creo que la mayoría de los médicos no la realizan o si es que ni siquiera la conocen. Y pues sí, también he visto muchas situaciones en las que el cuidador pues sí ya está colapsado y explota con cualquier cosa que pues el médico le diga. Y como también se ha mencionado que pues a un signo característico de que un cuidador ya está colapsado es que se niegue a aceptar ayuda y que él sea o externe, que es la única persona que puede entender y atender al paciente. Entonces, también vi en una consulta que un cuidador dijo que pues ella era la única que conocía, era su mamá, que era la única que conocía a su mamá, que nadie más podía cuidarla, que sus hermanos no le ayudaban, muchas cosas así. Y por cualquier cosita se ponía como se estresaba mucho y pues también se notaban ya los signos del maltrato en el paciente porque ya empezaba a tener una úlcera. Entonces, las úlceras pues también nos indican que ya hay un cierto grado como de desatención a los pacientes, porque pues la primera cosa para prevenir una úlcera es la movilización. Entonces, si no hay movilización, se dan estos problemas. Y también, como lo dijiste, pues es importante que se desarrolle una buena relación médico-paciente por los problemas que ya mencionaron anteriormente, que es que el médico no le brinda las noticias al cuidador o al familiar. Entonces, pues esto recae siempre pues en el tema de relación médico-paciente. No se forjó desde el principio una buena relación y pues también, como sabemos, hay cambios de turnos de los médicos, entonces puede que un médico lo conozca más al paciente, puede que el médico de la mañana conozca más al paciente que el médico de la tarde o eso, o sea, son muchos factores que intervienen en esto. Pues ya para concluir nuestra pues, sesión, pues vamos a ver las propuestas que pues nosotros pues decidimos desarrollar. La primera es enfocada a la salud mental, donde pues nosotros como propuesta pues decidimos pues dar que las clases en la UAM de la salud mental pues sea por grupos etarios, porque pues en la UAM como tal no hay algún módulo que se enfoque a la salud mental. ¿Y por qué por grupos etarios? Pues porque pues la salud mental y las enfermedades mentales pues no son las mismas, pues dependiendo de la edad. Entonces nada más sería, si te estás enfocando al adulto mayor, pues dar clases de salud mental como enfocándose a ellos, como depresión, aislamiento, jubilación, etcétera. También otra de las propuestas es priorizar la salud mental en el estudiante de medicina porque pues si nosotros vamos a promover la salud, pues tenemos que tener salud mental si queremos promover esta.
¿Y cómo? Pues que prioricemos el hecho de tomar terapias psicológicas, porque la carrera de medicina es muy estresante, puede causar depresión, ansiedad, y pues podría darse con alumnos de psicología del último año, pues porque ellos están más cerca de pues entrar al campo laboral. La siguiente propuesta es pues dar pláticas de prevención y promoción a la salud mental, donde pues iríamos a comunidades y también va a ser por grupos etarios. Si vamos a hablar de la salud mental de los jóvenes, pues sería dar pláticas como del suicidio y sería también, podría ser en la universidad o si va a enfocarse a los adultos mayores, dar pláticas de depresión, ansiedad y todo esto en instituciones de salud, en pues población en general, a la comunidad. Eso sería en cuanto a la salud mental, pero también tenemos propuestas hacia la misma licenciatura de medicina. No sé, Ana, si podrías pues comentarlas. Bueno, como tú ya mencionaste, siempre pues la atención al adulto mayor como al cuidador pues debe ser desde un primer nivel de atención, ¿no? Por lo cual pues es importante abordar también como pues primer punto la formación del médico de primer nivel, es decir, pues propuestas que impliquen a la licenciatura en medicina de la UAM Xochimilco. Y entre estas propuestas pues la primera es implementar en el plan de estudio ciertos talleres en los primeros trimestres, eso pues antes de que entremos a como tal a prácticas clínicas. Y esos talleres pues nos van a ayudar a tener estas bases pues para una buena práctica clínica como médicos de primer nivel. Y entre esos talleres, por ejemplo, en el primer trimestre pues sería implementar un taller de metodología de la investigación. Este tema pues sabemos que sí se aborda en el TIC, pero en muchas ocasiones pues se aborda de manera pues no tan adecuada, de manera incompleta. También otro taller pues es el de ética médica, que incluye tanto aspectos de bioética, que pues en general incluye saber conceptos como respeto, dignidad humana, derechos humanos, igualdad, discriminación, también consentimiento informado y todo ello pues para conocer y comprender los principios y pues los comportamientos que rigen principalmente a los humanos. En segundo trimestre pues sería implementar talleres de salud pública, de promoción y educación para la salud. En este caso pues se abordaría desde también conocer conceptos básicos como qué es la salud, qué es la enfermedad o, por ejemplo, los factores determinantes que van a influir en estos estados. Y también es importante conocer los sistemas de salud en el país o conceptos como mortalidad, morbilidad y pues aspectos epidemiológicos y pues eso también con la finalidad de que el estudiante conozca pues los aspectos de la población o los aspectos pues, que lo rodean y también el proceso de salud de enfermedad como tal y pues desarrollar estrategias adecuadas para promocionar la salud, también para prevenir la enfermedad y pues darle recomendaciones en general al paciente para mejorar su calidad de vida. Y pues en el tercer trimestre pues serían talleres de comunicación y también por ejemplo de psicología médica, eso pues para saber cómo establecer una buena relación médico-paciente que incluya tanto pues conocimientos como de conceptos de empatía o implique también el desarrollo de habilidades para saber cómo establecer una buena relación y buena comunicación con el paciente. Y pues también algo importante es que aprendamos el cómo dar noticias a los pacientes, algo que pues no se enseña a lo largo de los trimestres. Y pues también sería ampliar o implementar más talleres de clínica propedéutica en todos los trimestres. Esto pues que se enfoquen en la población que se aborda en ese módulo, por ejemplo, no sé, que sea pediatría o que sea en este caso pues geriatría, y que pues ya que actualmente como tal propedéutica lo vemos en un trimestre, pero por ejemplo en el módulo 11 podríamos ver un taller de propedéutica que se enfoque en el abordaje integral y pues más específico como tal del adulto mayor. Y también otra propuesta pues es darle importancia a la implementación o como tal, pues sí darle importancia al módulo de geriatría en onceavo, ¿no? Ya que pues es una población que va adquiriendo una importante prevalencia y pues por ello es importante conocer todos los aspectos del proceso de envejecimiento y pues también cómo darle atención a estos pacientes. Y otro punto también es acerca de la modificación de algunos aspectos en cuanto a la práctica clínica. Por ejemplo, en tener más rotaciones en clínicas de primer nivel de atención. Y esto pues ya que solo sucede en un trimestre y pues rotamos por poco tiempo, entonces
sería implementarlo o ampliarlo tanto en el cuarto como en el quinto trimestre. Y pues también ligado a esto sería implementar también prácticas clínicas en, pues en clínicas o en instituciones geriátricas. Pues ok, continuaríamos también con las propuestas de promoción tanto de la salud mental del cuidador como también para prevenir este síndrome del cuidador quemado. Bueno, yo voy a mencionar dos importantes. Primero es, ya con todo lo que mencionamos, todos los problemas que hemos abordado, dar pláticas sobre qué es el envejecimiento, de detallar cuáles son estos cambios fisiológicos normales, cuáles son enfermedad, decir que no es enfermedad el ser viejo, para que así haya una mayor comprensión de todos los factores que rodean al adulto mayor y pues que tanto los médicos como la población en general pues tratemos de ir eliminando esos estigmas sociales que lo rodean para, pues como les digo, así brindar una mayor atención. Dos, también, y esto creo que es una de las piedras angulares de todo nuestro problema, sea promover el envejecimiento saludable. Y esto tiene lógica, ¿no? Si, si promovemos el envejecimiento saludable, independientemente de las enfermedades, esto va a ser casi como de efecto dominó. Lo que va a generar es que disminuyan un poco las tasas de dependencia o de discapacidad que generan en los adultos mayores. No porque el hecho de que llevaste una vida no saludable significa que vas a necesitar un cuidador, pero sí hay muchísimos factores de riesgo. Entonces, si evitamos la necesidad de que haya un cuidador, evitamos el papel del familiar como cuidador y así evitamos, por ende, por lógica, pues que pueda llegar a presentarse una sobrecarga. E inclusive puede que tenga discapacidad leve en algunos sectores como visual, auditivo, pero que por este envejecimiento saludable que llevó toda su vida, pues pueda valerse por sí mismo y no necesita un cuidador. Y si lo necesita, sea muy, muy poco y pues este pueda tener tiempo para sí mismo. Entonces, las propuestas pues giran en esto, la promoción del envejecimiento saludable, que va a rondar en tres esferas, la biofisiológica, la psicológica y las sociales, ¿no? Con las que ya mencionamos un poco en la plática, es la alimentación saludable, que tenga sus cuatro comidas al día, el desayuno con más importancia, evitar el consumo excesivo de sal, de azúcar, de alimentos procesados, también tener una dieta rica en frutas y verduras, cereales, y pues también tome mucho líquido el adulto mayor, e inclusive antes de que llegue este proceso de envejecimiento, porque el envejecimiento insiste toda la vida. También importantes las horas de sueño, que tenga de 6 a 7 u 8 horas de sueño diarios, que evite estresores. Si se distrae viendo la tele, pues, que la apague y que luego cuando tenga sueño vaya a dormirse. También la de hacer actividades físicas, porque también es importante movilizarse a medida de lo que pueda el paciente y que estas actividades sean de su agrado, porque no solamente es, bueno, vas a correr, oye, pero no me gusta correr, no me gusta caminar. Bueno, hay muchísimas otras actividades como baile, como gimnasia, estar en bicicleta, etcétera. Y el chiste es que la persona le agarre el gusto. Si le agarra el gusto, si le gusta lo que está haciendo, lo va a hacer automáticamente sin necesidad de que nosotros se lo estemos imponiendo, porque ni siquiera debemos de imponer. Y así podemos sobreguardar la esfera biofisiológica. Y bueno, también con otras cosas, como que evite el consumo de cosas que le pueden hacer daño, como alcohol, etcétera. En las psicológicas también encontramos, pues, que va unado a lo que ya mencionó Lalo, que quitar el estigma de que el que necesita ayuda es un loco, o está enfermo mental o es frágil, y motivarlo a que vaya a consultas psicológicas, que procure su estado psicológico lo más que pueda para que pues así también el adulto mayor tenga un buen envejecimiento mental, vaya. Y en la social, pues como ya lo mencionamos también, el ser viejo no significa que no pueda trabajar, que no pueda hacer nada. Y pues si puede trabajar, si el trabajo todavía se lo permite y está en condiciones necesarias, pues que lo siga haciendo. Si no, puede conseguir algún trabajo informal que más que remuneración económica, tenga remuneración pues de bienestar, de que está haciendo algo, ¿no? También que tenga planes, proyectos, no porque ser viejo y significa que ya no pueda hacer nada, que tenga un plan en la familia, en su hogar, no sé, realizar a lo mejor una casita para sus nietos, no sé, puede hacer muchísimas, muchísimas cosas. Y también que participe en actividades, por ejemplo, de su colonia, de su casa, y que siempre esté activo, que haga actividades recreativas que son muy importantes y no solo es ver tele, porque las actividades recreativas más prevalentes o más frecuentes que hay, perdón, en el país es la de ver televisión.
nos vemos al adulto mayor en su silla no reclinable viendo la televisión. Y pareciera que es la única acción que puede hacer, pero no, puede hacer muchísimas cosas, leer, ir al cine, ir a obras de teatro, ir a conciertos inclusive, ¿por qué no? No por ser viejo significa que no pueda estar en un concierto de rock o algo por el estilo, siempre y cuando le guste. Y fomentar todo ese tipo de actividades para que el adulto mayor tenga este proceso adecuado y así disminuir las tasas de discapacidad. Entonces, esto es como la primera parte de la prevención y promoción. Exacto, ya otras propuestas más enfocadas como tal al cuidador, pues son que, por ejemplo, en cuanto nosotros vemos que un paciente geriátrico pues tiene discapacidad y ya va a haber un cuidador que se encargue de él, pues promocionar la capacitación de este cuidador, ¿no? O sea, hay varios cursos que se dan en algunas instituciones públicas que les hablan sobre pues cómo cuidar a una persona, cómo dar una buena atención, ¿no? Entonces, ya con esto, el cuidador puede tener ciertos conocimientos de cómo organizar sus tareas, de cómo brindarle buena atención a su familiar y todo. Entonces, esto, pues, nos va a ayudar muchísimo a que no presente niveles de sobrecarga o que no tenga una sobrecarga tan elevada. Y la otra propuesta es que igual, cuando nosotros tengamos a un cuidador, pues, en la consulta, tener en mente todo este conflicto del síndrome de burnout y por lo tanto hacer un tamizaje de los cuidadores para evaluar su nivel de sobrecarga, para evaluar su salud mental y pues en caso de que ya esté teniendo algunos inicios de sobrecarga, pues iniciarle como una intervención oportuna o un seguimiento pues temprano para evitar que ésta siga avanzando. Y ya sería todo en cuanto a promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Y bueno, continuaríamos con las propuestas ya cuando no pudimos prevenir el síndrome de Burnout, sino ya cuando se encuentra presente en el paciente. Entonces, seguiríamos con las propuestas enfocadas al síndrome de Burnout. Pues sí, bueno, estas propuestas son enfocadas pues en el cuidador. Como ya lo dijo Lalo, pues ya tiene el síndrome de burnout. Y como se mencionó anteriormente, pues podemos referir a estos cuidadores a los cursos básicos de cuidado que pues se ofrecen por instituciones como el Instituto Nacional de Geriatría, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición. Y también el ISSSTE ofrece algunos cursos y pues las ventajas de estos es que son en línea, entonces pues son podría decirse, fácil acceso para los cuidadores. Otra es que pues los ayudemos a planear sus actividades, que tengan un método adecuado de planeación de qué es las actividades que van a realizar por día, cuántas horas de cuidado van a dedicar y cuántas horas van a dedicar para ellos, ya que pues deben tener en mente que no dejan de ser un ser social, que deben convivir con su familia, con sus amigos, que no deben aislarse y deben igual seguir realizando las actividades que les gustan para que no caiga pues en el grado o para que su sobrecarga no aumente. También es importante que pues ellos tengan una alimentación adecuada. También esto es importante ya que aquí podemos referirlos al área de nutrición y pues nosotros como médicos también debemos tener conocimientos pues generales en esta área para que también aportemos en cuanto a su alimentación, que sea saludable, que tenga adecuadas horas de sueño. Que otra muy importante es que nosotros podemos referirlos a terapias psicológicas, pues aquí las principales y las más importantes van a ser la terapia cognitivo-conductual, que pues se va a enfocar en cambiar pues los sentimientos negativos por sentimientos más realistas. O otra es la terapia por afrontamiento, que consiste en identificar los problemas para que se ayude al cuidador a que tenga una buena solución de problemas y a que reduzca su carga de estrés. Otras son las terapias familiares, que pues estas también son importantes y la característica y la ventaja de esta es que por lo regular se realiza en una sesión y pues también se consiste en que un psicólogo pues hable y conozca la dinámica familiar para que entre todos lleguen a un acuerdo y se programen entre ellos diferentes roles del cuidado, porque pues el cuidador principal no siempre va a estar disponible y en caso de que éste sea ausente, pues otro familiar pueda tomar su lugar.
o simplemente para que el cuidador tenga tiempo para él mismo, para que ya no aumente su sobrecarga. Otras son también los grupos de apoyo, donde pues el cuidador va a tener contacto con personas en su misma situación, lo que pues es favorable ya que entre ellos se platican las situaciones que vivieron o que están viviendo y pueden apoyarse por ciertos consejos o entre todos llegar a una solución. Y pues estas son las principales propuestas que nosotros damos como médicos generales para el tratamiento del síndrome del cuidador quemado. Y ahora sí, para finalizar, vamos a dar unas conclusiones así, puntos claves muy rápidos. Vamos a comenzar con Ana Iglesias. ¿Cuáles serían tus conclusiones, Anita? Bueno, mis conclusiones serían que en general, pues, como primer punto necesitamos tener en cuenta la importancia que es tener un envejecimiento saludable, ¿no? Que el adulto mayor tenga también la suficiente atención por parte, pues, principalmente desde un primer nivel de atención de la salud. Y también considerar, en el caso de los adultos mayores que ya tengan algún cierto grado de dependencia o de discapacidad que necesiten o requieran de algún cuidado, también tener consideración y tener atención hacia los cuidadores. También son parte fundamental y a partir de ese momento pues van a pues desarrollar un papel muy importante en lo que son pues la vida del adulto mayor para ayudarle a realizar pues todas sus actividades de su vida diaria. Entonces es importante tener en cuenta a los dos, tanto al adulto mayor como al cuidador. Y eso sería en general mis conclusiones. Muchas gracias, Anita. Pues vamos a seguir con Ceci. ¿Cuáles serían tus conclusiones, Ceci? Pues bueno, también ya teniendo en cuenta lo que dijo Anita, o sea, la importancia del envejecimiento saludable, de evitar la discapacidad, de dar la atención al cuidador, pues también me gustaría decir que debería darse más importancia también a lo que es a la salud mental, ¿no? Tratar de que no solo nos enfoquemos en lo que es la salud física como dato de enfermedad, sino también ver el impacto y tenerlo en cuenta en qué tanto afecta la salud mental pues en la vida de la persona y en su calidad de vida. Ok, vamos a pasar. Conclusiones, Edwin, ¿cuáles serían tus conclusiones? Igual serían muy puntuales. Uno, que tanto el envejecimiento como la salud mental o los trastornos mentales no son lo que dice la sociedad y eso hay que erradicarlo, por los pensamientos que ya dijimos. Dos, estos cambios demográficos, tanto de salud mental como de adultos mayores, que ya vimos están en aumento, esto confiere que sí o sí vamos a atender a algún adulto mayor, sí o sí vamos a atender también a su cuidador y sí o sí vamos a tratar las enfermedades o vamos a tener un paciente tal vez con trastornos mentales y pues es importante tener conocimientos en estas tres esferas para poder evitar algunas complicaciones, en nuestro caso el síndrome del cuidador. Y por último, tres, aparte del envejecimiento saludable, pues que nosotros como médicos tal vez los talleres tarden un poco y lamentablemente a nosotros ya no nos tocó ver si tenemos éxito o no con nuestra sugerencia de estos talleres, pero pues nunca es tarde, no significa que no podamos nosotros mismos tener conocimiento sobre las áreas en las cuales tuvimos déficit en que nos brindó la universidad y pues que la relación médico-paciente sea nuestro pilar de cada día, una buena relación médico-paciente para realizar las buenas prácticas y así evitar situaciones como las de nuestro video inicial de un maltrato al paciente, maltrato a su cuidador y pues tener más empatía, tener más todas estas condiciones que rodean a la relación, a la buena relación médico-paciente y tenerla como una espada fija para poder pues tener buenas herramientas, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias, Edwin. Pues continuaríamos contigo, Viridiana. ¿Cuáles serían tus conclusiones? Pues como ya mencionó Edwin, también creo que sí es muy importante la relación médico-paciente, que nosotros entendamos que pues estamos tratando con seres humanos y no con enfermedades. Entonces pues debemos tener siempre en cuenta que al momento de abordar a un paciente pues lo primero es que es un ser humano que siente y pues también es importante que los pacientes también tengan en mente que también nosotros somos seres humanos. El médico no siempre va a estar así como, pues, en las, en las, ay,
se me fue la palabra. Bueno, en las condiciones adecuadas, no siempre tiene como el estado de ánimo bien y así. Por eso también es importante que el médico tenga una buena salud mental para que sepa manejar el estrés, porque pues el médico está sometido a esto durante toda su vida. Y también quiero recalcar que para pues el tratamiento de nuestro tema, que es el síndrome del cuidador quemado, es importante que pues no solamente respecta a nosotros como médicos y que pues, o sea, es más que nada un trabajo multidisciplinario porque también tiene que ver otras áreas de la salud, que puede ser psicología, enfermería, nutrición. O sea, debemos trabajar en conjunto y como se nos enseña en la UAM Xochimilco, pues en equipo para todos llegar a un bien común que va a ser el efecto terapéutico de estos pacientes para evitar y erradicar su sobrecarga. Pues muchas gracias, Viri. Pues bueno, mis conclusiones serían pues varios puntos claves que ya dijeron ustedes. El envejecimiento, verlo como algo pues que no es igual a enfermedad. También la importancia del envejecimiento saludable y cómo nosotros podemos promover que pues, sea ese envejecimiento saludable. La importancia que se le debe dar a la salud mental, lo cual pues no se ha hecho actualmente y que sí es pues de suma importancia pues darle. Y también enfocarse no nada más al adulto mayor, sino también a su cuidador para poder brindarle un tratamiento y también ayudar pues al adulto mayor. Y, y pues nada, amigos, pues para finalizar esta sesión, me despido de ustedes. Muchas gracias Ceci, Edwin, Ana y Viridiana por realizar este trabajo y en general por realizar esta sesión para discutir este tema. Gracias a ti igual, Lalo. Gracias. Gracias a todos, amigos.